Lección 8. La tipicidad como categoría del delito. Objetivos de la lección. En esta lección se explica el concepto de tipicidad, la diferencia entre tipo y figura delictiva y la relación entre la tipicidad y la antijuridicidad, con especial atención a la aquí rechazada teoría de los elementos negativos del tipo. Se analizan los supuestos de exclusión del tipo, incluyendo criterios como la adecuación social y el riesgo permitido, el criterio de la insignificancia y la interpretación restrictiva. Se expone la clasificación de los tipos en relación con sus elementos y estructura, y se distinguen conceptos que pueden hacer referencia tanto a elementos típicos como aspectos valorativos, referidos al efecto sobre el bien jurídico. La tipicidad. En derecho penal llamamos tipicidad a la categoría o elemento del concepto analítico del delito que se refiere a la cualidad de un comportamiento de hallarse comprendido en la descripción de lo injusto que hace una figura delictiva. Por tanto, será típica la conducta que pueda subsumirse en una figura delictiva, o, dicho de otra manera, la conducta que cumpla con todos los requisitos o elementos mediante los que esa figura delictiva define lo injusto específico de ese delito. 8.1. El art. 138 CP recoge la figura del homicidio doloso y la describe de la siguiente manera. El que matare a otro, por tanto la conducta por la que una persona da muerte dolosamente a otra persona es una conducta típica de homicidio. No hay que equiparar figura delictiva y tipo de lo injusto. La figura delictiva puede incluir, para describir un determinado delito, otros elementos además de aquellos que constituyen el tipo. Puede, por ejemplo, incorporar condiciones objetivas de punibilidad o elementos que se refieren a la categoría de la culpabilidad, que pueda presentar peculiaridades en esa figura. El tipo, en el sentido de tipo de lo injusto, que utilizaremos en este curso, se refiere en cambio únicamente a la parte de la figura delictiva que describe lo contrario a derecho, lo prohibido más el resultado en los delitos de resultado. 8.2. El antiguo delito de infanticidio, que ya no existe en nuestra legislación penal, castigaba con una pena menor que la del asesinato a la madre, que para ocultar su deshonra matara a su hijo recién nacido. La doctrina en Tenfa, que pertenecía al tipo del infanticidio el dar muerte a la madre al. Mientras que el fin, para ocultar su deshonra, en realidad regulaba una atenuante que respondía a la menor culpabilidad de la autora, basada en la situación de presión psicológica que en aquellos tiempos podía suponerle el hecho de si madre soltera. Es decir, dentro de esta figura delictiva, lo contrario a derecho era que la madre matara al recién nacido, y esto es pelo tanto lo que constituye el tipo. En cambio el móvil de ocultar la deshonra no afecta a lo prohibido, no es pues un elemento del tipo, sino que pertenece a otra categoría del delito, la culpabilidad. 8.3. En el Código Penal vigente podemos encontrar un ejemplo en el delito de asesinato del art. 139, que incorpora unas circunstancias, realizar el delito por precio, recompensa o promesa, que tienen su fundamento en un aumento de la culpabilidad, y por tanto no pertenecen al tipo de lo injusto de este delito, aunque sí a la figura delictiva del asesinato. La categoría de la tipicidad se relaciona con el principio de legalidad. Solo un hecho tipificado en la ley penal con antelación a su comisión puede ser castigado como delito. Es la tipicidad, por tanto, la categoría que tiene la misión primera de seleccionar y de informar sobre las conductas prohibidas. 2. La evolución de la categoría de la tipicidad y de su relación con la antijuridicidad. El concepto de tipo fue desarrollado por un autor alemán llamado Belling a principios del siglo XX. Él fue el primero en distinguir tipo de lo injusto de figura delictiva, pero el concepto del tipo ha cambiado mucho desde la formulación de Belling, fundamentalmente en dos aspectos. El primero de ellos se refiere a que cuando Belling formuló su concepto se creía en la ciencia del derecho penal que lo injusto estaba conformado solo por los elementos objetivos o externos, mientras que los elementos subjetivos de la acción, como por ejemplo la intención del sujeto, se llevaban a la categoría de la culpabilidad. Hoy en día ya no es así, pero de esta evolución nos ocuparemos en la siguiente lección. Aquí vamos a centrarnos en un segundo aspecto de la evolución de la categoría de la tipicidad, su relación con la siguiente, la antijuridicidad. Para Ben el tipo era solamente una descripción que no incorporaba ninguna valoración sobre el comportamiento. Pretendía así distinguir la tipicidad como mera adecuación de un hecho a la descripción contenida en un tipo delictivo de la antijuridicidad, que es la que señala la contradicción entre ese hecho y el ordenamiento jurídico en su conjunto. Pronto se abandonó esta idea y se señaló por algunos autores que la tipicidad era ya el principal indicio del carácter antijurídico, contrario a derecho, del comportamiento. Se decía entonces que la relación entre la tipicidad y la antijuridicidad era como la que existía entre el humo y el fuego. Otros autores defienden que la tipicidad no es solo indicio sino algo más. La tipicidad es fundamento de la antijuridicidad. La tipicidad ya insinúa una valoración del hecho como injusto, como contrario a derecho, aunque luego en la categoría siguiente, la antijuridicidad, pueda quedar eliminada esa valoración en el caso de que concurran causas de justificación. La postura más extrema la representa la teoría de los elementos negativos del tipo, que fusiona ambas categorías, por ser una teoría bastante extendida y eternas repercusiones importantes en el tratamiento del error. Vamos a detenernos algo más en su explicación. Según esta teoría, el tipo estaría formado no solo por sus elementos positivos, aquellos que fundamentan lo injusto específico de una figura delictiva, sino también como elementos negativos, es decir, que deben no concurrir, por todos aquellos elementos o circunstancias objetivas que sirven de base a cada una de las causas de justificación.
8.4. El tipo del homicidio no estaría constituido solo por sus elementos positivos, una acción de matar, un resultado de muerte de otra persona, una relación de causalidad entre ambos y los criterios de imputación objetiva, sino además, como elementos negativos, por la ausencia de agresión ilegítima, necesidad de la defensa, necesidad racional del medio empleado. Y así todos y cada uno de los elementos objetivos de la legítima defensa, del estado de necesidad justificante, del cumplimiento de un deber, etc. Las consecuencias de esta forma de entender la tipicidad son muy importantes, pues en primer lugar ello significa que la concurrencia de, por ejemplo, la legítima defensa, una U, haría que la conducta no fuera siquiera típica, al faltarle elementos negativos del tipo. Mientras que quienes no seguimos tal teoría entendemos que solo eliminaría la antilloacidad, dejando intacta la tipicidad del comportamiento. Antijurí. Fensa. Sería. 8.5. Para quienes no seguimos esta teoría, matar a otro en legítima de. No. Una conducta típica, se corresponde con el tipo del homicidio, pero antijurídica, justificada. En cambio, para los seguidores de la teoría de los elementos de homicidio negativos del tipo, la conducta no sería siquiera una conducta típica. En segundo lugar, al entenderse los elementos objetivos de las causas justificación como elementos negativos, deben no concurrir, del tipo, ello significa. Los. Que el dolo, que definimos como la conciencia y voluntad de realizar. Con. Elementos. Dolo el sujeto. Objetivos del tipo, debe comprenderlos, es decir, para actuar. No. Debe conocer su ausencia, debe saber que esos elementos. Erróneamente. Concurren. Que. Lo que supone, según esta teoría, que quien actúa pensando. Ocasión actúa sin concurren los elementos objetivos de una causa de justicia. Que las causas de. Dolo. En cambio, los que no seguimos esta teoría entendemos. Del dolo, pues el. Justificación. Dolo. Tienen su elemento subjetivo propio y difieren. Son solo los positivos. Se limita a los elementos del tipo 0, que entenden 0S. De que concurre una. Para nosotros, si un sujeto actúa creyendo erróneamente, el sujeto habrá causa de justificación, ello no elimina el dolo, sino que. Consecuencias. Actúa dolosamente pero en un error de prohibición. Las rentes, como veremos, penales a las que se llega por una u otra solución son muy diferentes de esta teoría. Al estudiar el error de prohibición, de ahí la relevancia. 8.6. Para los defensores de la teoría de los elementos negativos del tipo el temente. Sujeto. Agredido. Que cree. De. Erróneamente, con un error vencible, que va a ser inminente. Al otro, él cree que informa ilegítima por otro y reacciona defendiéndose y mata. Dirle, actuaría sin dolo legítima defensa, cuando en realidad aquel no iba a agredir. Dio imprudente. En homicidio, habría realizado únicamente un homicidio. Realizado un homicidio. Cambio para quienes no seguimos esta teoría, el sujeto a. Creyendo que en ese. Doloso, es decir, actuó con dolo de matar a otro, pero caso concreto está error de prohibición, lo autorizaba a hacerlo, por tanto en. U otra solución es. Que atenuará su pena. La pena a la que se llega con una. Homicidio doloso atenuada. Distinta, la del homicidio imprudente en el primer caso, la del en el segundo. 3. Véase la lección 22. A favor de esta teoría se dice que no hay diferencias materiales entre elementos positivos y negativos, sino que su separación se debe solo a una cuestión de técnica legislativa. Sería muy farragoso, se dice, describir cada delito enumerando en él todas las circunstancias de cada causa de justificación que deben no concurrir. Sin embargo, aquí entendemos que la teoría de los elementos negativos del tipo no es convincente por las numerosas razones que la doctrina mayoritaria ha expuesto, entre las que destacan. 1. La diferencia esencial existente entre los elementos positivos y los elementos negativos del tipo, demostrada por el hecho de que mientras la falta de uno solo de los positivos excluye la tipicidad, en cambio es necesaria la ausencia de todos los que conforman una causa de justificación, y no basta la de uno solo de ellos, lo que demuestra que existe un tipo autónomo de la causa de justificación que responde a un precepto distinto al que subyace al tipo, un precepto en este caso permisivo. 2. La diferencia entre los elementos positivos y negativos se refleja también en el dolo, pues mientras para los primeros se exige la conciencia y voluntad actuales de su concurrencia, para los segundos basta con que el sujeto no crea que concurren los presupuestos que sirven de base a la causa de justificación y no hace falta que sepa y quiera que no concurra. 3. El contenido injusto de la conducta de quien actúa en un error de tipo, desconociendo algún elemento positivo, no es equivalente al del comportamiento de quien actúa en un error sobre los elementos de una causa de justificación y por lo tanto no parece correcto dar a ambos el mismo tratamiento.
En el segundo caso, la conciencia y voluntad de la realización de los elementos que fundamentan lo injusto de una conducta delictiva debe servir al autor de estímulo para cerciorarse de la concurrencia real de las circunstancias que sirven de base a una causa de justificación. Incluso algunos defensores de la teoría de los elementos negativos del tipo han admitido que la tipicidad incrementa el deber de asegurarse acerca de la concurrencia de los presupuestos de las causas de justificación, lo que en mi opinión refuerza la idea de que el contenido de injusto no es. Y mismo cuando se actúa en error de tipo positivo y en error de tipo permisivo, por mucho que estos autores defiendan que en ambos casos queda excluido el dolo y la solución es la misma. 8.7. La gravedad de la conducta de quien no sabe que el bulto al que dispara es una persona, pues piensa que lo que se mueve tras el matorral es un jabalí, no es equivalente a la de quien sabe y quiere matar a otro creyendo erróneamente que aquel iba a agredirle a Is forma inminente. Saber que se va a matar a alguien debe servir al de estímulo para cerciorarse de autor la concurrencia real de As. ¿Qué circunstancias sirven de base a una causa de justificación? El protagonista del supuesto segundo debería poner más empeño en asegurarse de que ese sujeto va a agredirle, que quien simplemente no sabe que va a matar a otro. 4. Esta concepción da lugar a importantes lagunas de punibilidad en ley. Códigos penales en los que rige el principio de excepcionalidad del castigo de los delitos imprudentes, no se castigan todos los delitos imprudentes paralelos a los dolosos, sino solo una selección de los más graves, como ocurre con el Código Penal español o el alemán. Cuando el legislador ha decidido no tipificar el correspondiente delito imprudente, el entender que la creencia errónea de que concurre en los elementos de una causa de justificación excluye el dolo nos llevaría a la impunidad de la conducta, por no poder castigarse. Delito imprudente, aun cuando ese error fuera fácilmente vencible. Y no se puede contraargumentar que las mismas razones que llevan al legislador a no castigar la imprudencia proveniente de un error de tipo positivo, se pueden aplicar aquí a no castigar los supuestos de error sobre los elementos negativos del tipo, pues, como hemos visto, el contenido de injusto de una y otra situación no es el mismo. 2. Concepto de tipo seguido en esta obra. En la concepción que vamos a seguir en este curso, y que es también la más seguida en la doctrina española, la tipicidad y la antijuridicidad son categorías diferentes. Al tipo de lo injusto pertenecen todas aquellas circunstancias o elementos que fundamentan lo injusto específico de una figura delictiva. En cambio, en la antijuridicidad se expresará un juicio sobre lo injusto genérico, es decir, sobre la contradicción de ese comportamiento que el tipo ha seleccionado como injusto con el conjunto del ordenamiento, pudiendo en esta segunda categoría quedar neutralizado o compensado ese injusto específico por la concurrencia de una causa de justificación. La concurrencia de una causa de justificación hará por tanto que el comportamiento pase a considerarse lícito por compensarse su desvalor con el valor que aquella presenta, sin que por ello el hecho deje de ser típico. Generalmente los elementos que fundamentan lo injusto específico y conforman un tipo están descritos en las figuras contenidas en los artículos de la parte especial, libro 2, del Código Penal, o de una ley penal especial. Pero no siempre es así, pues, como vimos al estudiar el principio de legalidad, el tipo se configura a través de un proceso de abstracción y no siempre es por plena realización del principio de legalidad, teniendo el legislador en deilis penales en blanco, elementos ocasiones normativos, etc. que recurrir. Como explicamos al principio de la presente lección, no podemos tampoco equiparar el tipo con la materia de la prohibición, pues partimos en este curso de que no se puede prohibir el resultado en sí, solo se pueden prohibir las conductas a un determinado resultado que supongan el riesgo de producir un resultado. Pero como veremos, nuestro Código Penal tiene en cuenta también el resultado para graduar lo injusto y establecer una pena o nie con su medida, por lo que concluiremos que forma parte del tipo de lo injusto no solo lo prohibido sino también el resultado en los delitos de resultado. No pertenecen en cambio al tipo de lo injusto ni las condiciones objetivas de punibilidad, ya que no afectan a lo injusto específico del delito, ni las circunstancias agravantes o atenuantes genéricas reguladas en los arts. 21,22 y 23c. Ni las semigenéricas, que el legislador regula en la parte especial del Código Penal como aplicables a un grupo de delitos. Pero sí pertenecen al tipo aquellas circunstancias agravantes o atenuantes de lo injusto que el legislador ha elegido para formar un tipo agravado privilegiado de la parte especial. 8.8. En el asesinato, pertenece al tipo de lo injusto la circunstancia de la alevosía. 4. La exclusión del tipo. La inexistencia en la conducta de alguno de los caracteres o elementos, objetivos o subjetivos, integrantes de un tipo penal hará que esa conducta ya no sea típica. Pero además, la doctrina ha discutido si existen otros criterios que hagan que un comportamiento aparentemente típico, por concurrir en todos los elementos requeridos, pueda a pesar de ello dejar de ser típico. Para excluir la tipicidad de conductas que en principio parecen formalmente típicas se han diseñado diversos criterios. Los criterios de la adecuación social y el riesgo permitido. WLZL planteó la idea de que los tipos eran la resultante de una ponderación de intereses tras la que subyace una concepción de los bienes jurídicos como un sistema dinámico y funcional, y la aceptación de que en el mundo moderno se llevan a cabo una serie de actividades donde se realizan acciones que pueden implicar un riesgo o incluso la lesión de los mismos.
Los bienes jurídicos no podían ser piezas de museo cuidadosamente conservadas y en vitrinas para preservarlos de las influencias perjudiciales, sino que tenían que ser comprendidos y protegidos en su dimensión funcional y dinámica. Por ello ideó el criterio de la adecuación social, según el cual quedaría excluidas del tipo aquellas conductas que aunque parezcan formalmente incluidas en él se mantienen dentro del orden social histórico normal de la comunidad. Lesiones de bienes jurídicos insignificantes o conductas que a pesar de lesionar un bien jurídico se entienden como el resultado del uso normal de ese bien jurídico quedarían así excluidas del tipo. Algunos autores han criticado este criterio por ser impreciso, afectar a la seguridad jurídica o resultar innecesario al poder excluirse la ilicitud de esas conductas la mayoría de las veces bien mediante la apreciación de causas de justificación o bien mediante una simple interpretación teleológica restrictiva del tipo en cuestión, es decir, una interpretación que limite su ámbito en función de su finalidad, en atención al bien jurídico protegido y al tipo de lesión del que se lo quiere proteger penalmente. 8.9. El viajar en un autobús urbano implica que el viajero no puede descender del vehículo entre paradas, al cerrarse las puertas por seguridad. Ello supone una privación de libertad. El conductor, al cerrar las puertas e impedir al viajero abandonar el autobús hasta llegar a la siguiente parada, realizaría una conducta que formalmente podría subsumirse en el tipo de las detenciones ilegales, pero siguiendo el criterio de WLZL diremos que en cero es así, pues la tipicidad queda excluida por ser la conducta socialmente adecuada. Otros autores en cambio opinan que no es necesario acudir a tal criterio, sino que el supuesto se puede solucionar apelando al consentimiento tácito del viajero como causa de exclusión del tipo o alguna causa de justificación o haciendo una interpretación restrictiva del delito de detenciones ilegales. Aquí entendemos que el criterio de la adecuación social es un criterio útil y necesario, si se hacen algunas precisiones, como criterio material para la realización de la interpretación teleológica del tipo. 1. Rinabe ha elaborado muchos criterios para definir y distinguir estos conceptos. El riesgo permitido y la adecuación social son lo mismo. Aunque la doc. 8. En la concepción que se sigue en este libro se entiende que ambas son formas de limitar el tipo, de excluir la tipicidad de una conducta que responden a una ponderación de intereses conforme a valoraciones sociales o son asumidas por el ordenamiento. La diferencia es que la adecuación social se aplica a los delitos dolosos, porque implica que la acción dirigida por la voluntad a la lesión del bien jurídico ya no se encuentra desvalorada, al entenderse que esa misma afección del bien jurídico tampoco lo está por tratarse precisamente de una forma aceptada de consumo del mismo. 8 y 10. La privación de libertad entre las paradas de un autobús urbano es una forma aceptada de sacrificio o consumo del bien jurídico libertad deambulatoria para permitir el funcionamiento del transporte público. O bien por entenderse que la forma en que pudiera afectar al bien jurídico esa conducta no supone la lesión contra la que se lo quiere proteger. 8.11. El pequeño regalo al cartero por Navidad no lesiona el correcto funcionamiento de la administración, ni la confianza de los ciudadanos en el mismo, no integra por tanto el tipo del cohecho. En cambio el riesgo permitido se aplica a los delitos imprudentes. En ellos no se trata ya de que la propia afección del bien jurídico se valore como un consumo deseable del mismo o como un resultado no indeseable, lo que ocurriría aquí es que determinadas conductas peligrosas, que pueden dar lugar a una lesión del bien jurídico, se consideran permitidas porque son útiles a la sociedad, son necesarias en nuestra vida moderna, y por ello son atípicas. Entonces un resultado producido por dichas conductas permitidas se considerará fruto del caso fortuito, por no imputable a una conducta típica. Esa lesión del bien jurídico, aunque no deseable, se entiende como el fruto de un riesgo que debemos asumir para poder utilizar los bienes jurídicos. 8.12. Conducir un vehículo a motor es una actividad peligrosa, porque puede ocasionar multitud de lesiones a bienes jurídicos distintos. Sin embargo, también es una actividad necesaria en el mundo actual, de la que no se puede prescindir. Con base en una ponderación de intereses se considerará permitido conducir de determinada manera, sujetándose a unas cautelas que disminuyan, aunque no eliminen del todo, el riesgo, como por ejemplo conducir a determinada velocidad, por el carril derecho, etc. Quien conduzca de esta manera sigue generando ciertos riesgos, pero se consideran ya riesgos permitidos, riesgos que se asumen para poder ejercer una actividad que la sociedad considera valiosa. Así, quien, a pesar de cumplir con todas las normas de cuidado, tiene la desgracia de causar el atropello y muerte de otra persona no habrá realizado una conducta imprudente, pues se mantuvo en el riesgo permitido, no infringió el cuidado debido. Nuestro conductor cuidadoso no ha realizado por tanto el tipo del homicidio imprudente. Adelantamos que el derecho no puede desvalorar resultados que no provienen de una conducta a su vez desvalorada. O serlo dicho de otra manera, no hay desvalor de resultado que no provenga de un previo desvalor de acellón como veremos al estudiar el delito imprudente, en este curso. Entendemos el riesgo permitido como la otra cara de la moneda de la infracción del Q. Amente debido. El riesgo permitido y su anverso, la infracción del cuidado objetivamente debido, serán pues criterios para definir la con. Dado objetivan. Ducta típica en los delitos imprudentes. Es decir, criterios para desentratar. El primer y más importante elemento del delito imprudente, pero escasa.
y deficientemente definido en la letra de la ley, la conducta imprudente. El riesgo permitido comparte con la adecuación social que es también resultado de una ponderación de intereses fundamentada en las valoraciones sociales que han de haber sido recogidas por el ordenamiento jurídico. Solo podemos llamar adecuación social o riesgo permitido a las valoraciones resultantes de una ponderación de intereses asumida por el ordenamiento, expresamente o no, es decir, menos sustentada por otras valoraciones legales. Ello significa que, efectivamente, allí donde no existe todavía una regulación expresa del conflicto, o esta no es absolutamente detallada, resulta posible que las valoraciones sociales doten de un cierto dinamismo a la concreción del tipo. Pero esta función será ciertamente limitada, pues para entender que esa valoración no es solo social sino también jurídica tendrá que ser conforme con el resto de valoraciones expresas del ordenamiento. 3. No hay que confundir los casos de adecuación social con los supuestos de acciones típicas pero justificadas, y por ello no todos los casos de adecuación social pueden resolverse de esta última manera. Los únicos casos de adecuación social y riesgo permitido serían aquellos en los que la conducta formalmente típica es por sí misma valorada y en el caso de la adecuación social también es afección que pasa a considerarse un consumo adecuado del bien jurídico. En cambio, cuando tenemos que añadir a la conducta típica la persecución de un fin que está más allá del fragmento que resulta ya de por sí formalmente típico para poder considerarla valiosa, está claro que ya no es necesario se hallamos ante un caso de adecuación social de aquella conducta, sino ante un caso de justificación. La conducta típica pasa con la eta lícita aquí no porque ya no sea desvalorada en sí misma, sino porque forma parte de una conducta mayor cuya finalidad valiosa compensa el desvalor del fragmento típico. La distinción entre las ponderaciones que dan lugar a una exclusión ya del tipo de las que solo excluyen la ilicitud se basa en la necesidad de armar un precepto permisivo en las segundas porque solo la persecución en unas determinadas circunstancias objetivas, de un fin que está más allá de lo formalmente típico, identifica la acción valiosa, tras que en la exclusión de tipicidad por adecuación social o riesgo permitido sería ya la mera conducta formalmente típica la que por sí sola debería considerarse valiosa. 8 y 13. El caso de la ambulancia que circula a una velocidad superior a la autorizada invadiendo el carril contrario con el fin de trasladar urgentemente a un accidentado en peligro de muerte no es un supuesto de riesgo permitido, sino de infracción de la norma de cuidado que prohíbe conducir de esa manera, pero justificada. Si nos quedáramos solo con el segmento típico, la conducción en esas y hay instancias, tendríamos que afirmar que la misma es típica solo el añadir que forma parte de una conducta más amplia dirigida a salvar una vida justifica, convirtiendo en lícita, la conducta típica, compensando su desvalor con ese valor añadido. Se trata por tanto de un caso de justificación y no de atipicidad. 8.14. En cambio los pequeños regalos de escaso valor que como aguinaldo se hacen a funcionarios o a clientes, regalar al médico, al maestro, al cartero o a clientes unas botellas de vino u otros alimentos por Navidad, son un claro ejemplo de adecuación social que no integraría los tipos de los delitos de cohecho o de corrupción. Aquí no hace falta añadir a la conducta formalmente típica ninguna finalidad ulterior que compense su desvalor, ya que es esa conducta en sí misma la que no se haya desvalorada. 2. El criterio de la insignificancia. El criterio de la insignificancia propugna que quedarían excluidas del tipo lesiones de bienes jurídicos insignificantes, los casos de bagatela. Pero la definición de lo insignificante también genera inseguridad jurídica, al ser un criterio impreciso, y podría en ocasiones contradecir la propia regulación penal, que castiga como delitos leves en ocasiones tal clase de conductas. 8 y 15. La conducta consistente en ir por el carril más a la izquierda de los que integran un sentido en la autovía a escasa velocidad y no apartarse para que otros coches que quieren ir más rápido lo puedan hacer podría considerar formalmente como un delito de coacciones, pero la afección a la libertad es tan insignificante que esta conducta no se considera típica. 3. La interpretación teleológico restrictiva del tipo. Muchos de los autores que han rechazado la idea de la adecuación social han pretendido sustituirla por la interpretación teleológico restrictiva. Así, no toda conducta formalmente subsumaval en el tipo resultaría típica, sino que habría que hacer una interpretación restrictiva del tipo en atención a que se quiere proteger y que se quiere castigar, lo que nos dejaría fuera del tipo, como atípicas, todas aquellas conductas que afectan a un bien jurídico de más era distinta, insignificante, adecuada por entenderse forma normal de consumo, etc., aquella que se quiere evitar con la norma penal. Entendemos en este curso que esta es la vía de solución correcta pero que no es incompatible social y el riesgo permitido como criterios con la aceptación de la adecuación social y el materiales para la interpretación teleológica, que surgen de las ponderaciones de intereses de bienes jurídicos y la necesidad entre la protección de uno y su utilización y consumo en la vida diaria y que tienen su fundamento en las valoraciones sociales asumidas por el ordenamiento jurídico. La estructura y clasificación de los tipos. En atención a los elementos que integran los tipos y la estructura que los mismos presentan podemos establecer distintas categorías.
Entre 1. En atención a la clase de comportamiento típico podemos distinguir a. Delitos dolosos y b. Delitos imprudentes. 2. En relación con la forma de comportamiento podemos distinguir a. Delitos de acción, en los que se castiga la realización de una acción, ya los que subyace por tanto una prohibición de actuar. b. Delitos de omisión, donde lo que se castiga es una omisión, ya los que subyace un mandato de actuar. 3. En relación con el sujeto activo podemos distinguir entre a. Delitos comunes, pueden ser realizados por cualquiera, y suelen utilizar para referirse al autor la expresión, el que. 8 y 16. El tipo del homicidio, el que matare a otro. Es un delito común. b. Delitos especiales, solo pueden ser realizados por sujetos que reúnan determinadas características, condiciones o requisitos descritos en el tipo. Y dentro de estos podemos distinguir entre L. Delitos especiales propios, son aquellos delitos que no tienen una figura común paralela. 8.17. El delito de prevaricación solo puede ser cometido por funcionarios, jueces o magistrados, y no existe una prevaricación del particular, es por tanto un delito especial propio. Almohadilla. Delitos especiales impropios, son aquellos que tienen una figura común paralela que puede realizar cualquiera. El 8.18. Existe un delito de allanamiento de morada que puede cometer cualquiera, art. 202 CP, y también un delito especial impropio de allanamiento de morada por funcionario público que solo pueden cometer los funcionarios y que conlleva una agravación de la pena, art. 204 CP. Los delitos especiales tienen su fundamento en la infracción de deberes especiales que solo afectan a esas personas, lo que constituye el motivo del castigo de la conducta, en los especiales propios, o bien de la agravación de la pena, en los especiales impropios. Otros autores fundamentan los delitos especiales propios en que solo determinadas personas tienen acceso a ciertos bienes jurídicos y son por ello capaces de lesionarlos. Gracia Martín. C. Una tercera categoría la constituyen los delitos de propia mano, que en principio pueden ser cometidos por cualquiera, pero es necesario que el autor realice por sí mismo los actos típicos, no pudiendo realizarse el delito a través de un tercero a quien se maneja como instrumento, es decir, no cabe en estos delitos la autoría mediata y en general también se suele negar que la acción equivalga a la omisión a efectos de la comisión por omisión y los requisitos establecidos para la misma en el art. 11 CP. 8.19. Tradicionalmente se ha entendido, y aún hoy es la opinión más extendida, que el delito de violación regulado en el art. 179 CP es un delito de propia mano, aunque en la actualidad un sector de la doctrina lo cuestiona. 4. En relación con la exigencia o no de un determinado resultado típico podemos distinguir entre a. Delitos de mera actividad, en ellos se castiga la mera realización de una conducta sin exigir que de ella se derive ningún resultado. 8 y 20. El delito de conducción bajo la influencia de bebidas alcohólicas, del art. 379 CP, es un delito de mera actividad. De delitos de resultado, en los que el tipo exige la realización de un resultado, un efecto externo, conceptualmente separable de la acción que lo produce. 8 y 21. El homicidio doloso es un tipo de resultado, pues además de la acción dirigida a matar se exige la producción del resultado de la muerte de otra persona. Ya aún dentro de los posibles resultados típicos podemos distinguir entre L. Delitos de resultado material, cuando lo que se exige es la alteración material de un objeto. Y delitos de resultado de peligro concreto, cuando el resultado que se exige es una situación de peligro para un objeto. 3. Delitos calificados por el resultado. Son aquellos que exigen además de la conducta básica constitutiva por lo general ya de delito, que la misma haya producido otro resultado más grave, lo que fundamenta un aumento de la pena. 8.22. Véase el delito de abandono de menores o personas con discapacidad calificado por el resultado de puesta en peligro de su vida, salud, integridad física o libertad sexual, reproducido en el ejemplo 7 y 16. 5. En relación con la consumación del delito y sus efectos podemos distinguir a. Delitos instantáneos. La realización del tipo se agota con su consumación que se produce en un instante, aunque produzca efectos que perduren en el tiempo cero, como por ejemplo unas lesiones que tarden unos meses en curar. De eventos permanentes. La consumación del delito crea aquí una situación antijurídica que el autor puede mantener en el tiempo hasta que decida su cese. 8 y 23. El prototipo de esta categoría es el delito de detenciones ilegales. La situación antijurídica de la privación de libertad se mantiene hasta que la víctima es liberada. También, por ejemplo, el delito de depósito de explosivos es un delito permanente. Ello tiene consecuencias como vimos para la determinación de la ley aplicable en el tiempo, pero también para el cómputo de los plazos de prescripción, que comienzan a contarse no desde el momento en que el delito se consuma, la persona es privada de libertad, sino desde que cesa la situación antijurídica, se la libera. 6. Según la congruencia de las partes objetiva y subjetiva del tipo podemos distinguir a. Tipos congruentes. La parte subjetiva abarca toda la parte objetiva del tipo y coincide con ella. 8 y 24. El homicidio es un tipo congruente,
La parte subjetiva del tipo está constituida por el dolo, que se extiende a todos y solo a los elementos objetivos, que efectivamente deben realizarse para la consumación del delito. B. Tipos incongruentes. En ellos la parte subjetiva del tipo excede a la parte objetiva, es decir, lo querido por el sujeto va más allá de lo que efectivamente tiene que realizar para la consumación formal del delito. El objetivo de estas construcciones es adelantar la consumación formal del delito a un momento anterior a la lesión del bien jurídico. Podemos encontrar dos modalidades. Y, delitos de resultado cortado. La parte subjetiva del tipo incluye la voluntad dirigida a la producción de un resultado, pero la parte objetiva no exige ese resultado para que el tipo se consume formalmente. La efectiva producción del resultado querido queda fuera del tipo objetivo. 8 y 25. El artículo 197.1 CP castiga al que, para descubrir los secretos o vulnerar la intimidad de otro, sin su consentimiento, se apodere de sus papeles, cartas, mensajes de correo electrónico. La consumación del delito exige solo el apoderamiento de sus cartas o mensajes de correo, etc., pero esa conducta debe hacerse con la intención trascendente de descubrir secretos, lo que ya no es necesario que llegue a conseguirse. 8 y 26. El art. 607 CP castiga, los que, con propósito de destruir total o parcialmente un grupo nacional, étnico, racial, religioso determinado por la discapacidad de sus integrantes. 3. Sometieran al grupo a condiciones de existencia que pongan en peligro su vida o perturben gravemente su salud. El delito se consuma con la mera colocación del grupo en esas circunstancias, sin esperar a que se produzca el resultado de destrucción del mismo, pero dicho resultado debe ser perseguido por el sujeto al realizar la conducta para que se dé el tipo. 8 y 27. La tentativa acabada es también un tipo de resultado cortado. Para la realización del tipo de la tentativa no es necesaria la producción del resultado, pero el resultado debe ser querido. La voluntad de producir el resultado integra el tipo subjetivo que es así más amplio que el objetivo. Y delitos mutilados de varios actos. En ellos la parte objetiva del tipo exige solo la realización de una determinada conducta, la voluntad de realizar, pero la parte otra subjetiva debe incluirla. U otras a continuación, que llevarán a lesión del bien jurídico. 8.28. El artículo 386.2 CP castiga la tenencia, recepción u obtención de moneda falsa.